Lo que parecía ser solo una entrevista más sobre boxeo y superación se convirtió en algo mucho más tenso, un verdadero interrogatorio en vivo. El secretario Omar Arfuch, conocido por su manera fría y calculadora, no vino a hablar de cinturones o glorias del pasado. Vino a hablar de las sombras aquellas que siguen a Julio César Chávez Jr. fuera del ring, silenciosas, pero peligrosas. El escenario, oscuro y casi cinematográfico, recordaba más a una sala de interrogatorio moderna que a un estudio de TV. Y allí, frente a las cámaras, Arfuch no escatimó palabras. Hizo preguntas directas, afiladas, que no dejaban espacio para rodeos. No hubo risas, ni respuestas preparadas. Solo silencio, tensión, y revelaciones dichas más por lo que se cayó que por lo que se dijo. Aquello no fue una simple conversación. Fue un enfrentamiento. Una exposición pública sin filtro. Arfuch no entrevistó, confrontó. Y por algunos momentos, Chávez Jr. pareció perder el suelo. Así que ya suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, deja el like para fortalecer y vamos a comenzar. Este es, Arfuch interroga a Julio César Chávez Jr. por sus vínculos oscuros y lo acorrala. La sala era fría con paredes blancas y un solo reflector iluminando la mesa de metal en el centro. El aire parecía pesado, cargado de tensión, como si el ambiente supiera que algo grande estaba por suceder. Dos hombres estaban frente a frente. Julio César Chávez Jr., con postura de celebridad, hombros relajados pero ojos inquietos, y Omar García Arfuch, jefe de seguridad pública, con mirada firme y calma intimidante. Era más que una entrevista. Era un interrogatorio disfrazado, un juicio sin tribunal. Chávez Jr. entró con una sonrisa forzada, como quien está acostumbrado a posar para cámaras. Vestía camisa negra, cabello peinado hacia atrás, intentando mantener el aura de estrella del boxeo. Pero el ambiente no era un ring y Arfuch no era un adversario que pudiera noquear. El jefe de seguridad, con traje impecable y voz controlada, parecía una estatua de autoridad. Cada palabra que salía de su boca era afilada como una navaja cortando el aire. Julio, ¿sabes por qué estás aquí?, comenzó Arfuch sin rodeos. El tono no era de pregunta sino de afirmación. Chávez Jr. cruzó los brazos intentando parecer tranquilo, pero el leve temblor en sus manos lo traicionaba. Se encogió de hombros como si quisiera esquivar el peso de la situación. Solo vine a conversar, no hice nada malo, respondió con una media sonrisa que no convencía a nadie. Arfuch no devolvió la sonrisa. Colocó una carpeta sobre la mesa, el sonido del papel contra el metal resonando en la sala. Vamos a hablar de tus elecciones. ¿De quienes llamas amigos? La palabra amigos salió cargada como una acusación en sí misma. Chávez Jr. cambió de posición en la silla, incómodo. El reflector parecía quemar su piel. El escenario no era solo una sala. Era un escenario donde el legado de un ícono del boxeo mexicano estaba siendo puesto a prueba. Chávez Jr. cargaba el peso del apellido de su padre, una leyenda nacional, pero allí bajo la mirada implacable de Arfuch parecía pequeño. No era una conversación entre iguales. Era un enfrentamiento entre el símbolo de una nación y la realidad de un hombre que tal vez se había perdido en el camino. ¿Entiendes lo que tu nombre representa?, preguntó Arfuch, inclinándose ligeramente hacia adelante. No es solo por ti. Es por México. Por lo que la gente ve cuando te mira. Chávez Jr. abrió la boca para responder, pero dudó. Por primera vez su silencio habló más alto que sus palabras. La tensión crecía y el reflector parecía apretar aún más. Algo estaba por revelarse, algo que ni el carisma de una celebridad podía ocultar. La verdad estaba en la mesa, dentro de esa carpeta, esperando ser abierta. Y Chávez Jr. sabía que no podría escapar de ella para siempre. La sala seguía fría, el reflector fijo en Julio César Chávez Jr., que movía los pies bajo la mesa intentando disimular el malestar. Omar García Arfuch mantenía la mirada firme, como si pudiera ver a través de la fachada de celebridad. La carpeta sobre la mesa parecía latir, un recordatorio silencioso de lo que estaba por venir. Pero por ahora Arfuch no la abrió. Quería que Chávez sintiera el peso de sus propias elecciones antes de mostrar las pruebas. Tu nombre no es solo tuyo, Julio, dijo Arfuch con voz calma pero cortante. Lleva la historia de un país. Tu padre es un héroe. El boxeo para México es más que un deporte. Es un símbolo de lucha, de superación. ¿Y tú qué estás haciendo con eso?
Chávez Jr. respiró hondo intentando recuperar el control. Se inclinó hacia adelante, los brazos apoyados en la mesa, y respondió con tono desafiante. Soy un luchador. Subo al ring, doy mi sangre. ¿Qué más quieren de mí? La voz le temblaba mezclando rabia y frustración. Harfuch no se inmutó. No es solo el ring, Julio. Fuera de él eres un ejemplo. La gente te mira. Jóvenes familias, todos los que admiran a tu padre. ¿Y qué ven? Fotos tuyas en fiestas con personas que no deberían estar cerca de ti. El rostro de Chávez Jr. se endureció. Sabía a dónde iba esto. Fiestas. Todos van a fiestas. No elijo quién está allí. Trató de sonar despreocupado, pero la tensión en sus hombros lo delataba. Harfuch ladeó la cabeza como si analizara cada palabra. No es solo sobre fiestas, retrucó Harfuch. Es sobre quien eliges tener a tu lado. Personas ligadas al crimen, Julio. Personas que destruyen vidas, comunidades. ¿Crees que eso no importa porque eres famoso? ¿Crees que tu apellido te protege? El peso del nombre Chávez resonaba en la sala. Julio César Chávez el padre era más que un boxeador. Era un ídolo que levantaba a México con cada golpe, con cada victoria. Pero el hijo allí bajo el reflector parecía llevar ese legado como una carga. Bajó la mirada, los dedos tamborileando en la mesa. No soy mi padre, murmuró Chávez Jr., casi para sí mismo. Nunca pedí serlo. Harfuch se recostó en la silla dejando que el silencio creciera. Tal vez no. Pero cuando te rodeas de personas peligrosas, no es solo tu vida la que está en juego. Es lo que representas. México no necesita más ídolos que caen. Necesita ejemplos que se mantengan en pie. Chávez Jr. levantó los ojos queriendo responder, pero algo lo detuvo. Tal vez era la verdad en las palabras de Harfuch o tal vez el miedo de lo que vendría después. La carpeta seguía allí cerrada, pero su contenido parecía gritar. ¿Qué había dentro de ella? ¿Y cómo podría Chávez Jr. escapar del juicio que se acercaba? El reflector parecía quemar más fuerte, como si intentara arrancar la verdad de Julio César Chávez Jr. Él se movió en la silla, el rostro tenso, pero ahora con un brillo de desafío en los ojos. Omar García Harfuch seguía impasible, la carpeta intacta en la mesa, un recordatorio de lo que aún no se había revelado. Pero Chávez Jr. decidió jugar, intentando darle la vuelta al juego con las armas que conocía: carisma y apelación popular. ¿Sabes qué es, Harfuch?, comenzó Chávez Jr., con un tono que mezclaba indignación y encanto. Soy del pueblo. Crecí en las calles, conozco la realidad. No soy de esos tipos de traje que viven en oficinas decidiendo qué está bien o mal. Vivo la vida como es. Señaló hacia sí mismo, enfatizando cada palabra, intentando pintar la imagen de un hombre común. Harfuch levantó una ceja, pero dejó que Chávez continuara. Esas fiestas, esas fotos de las que tanto hablan, son solo momentos. No controlo quién está allí. Soy de Culiacán, esas cosas pasan. Trató de sonar convincente, pero el temblor en su voz revelaba inseguridad. ¿Quieres hablar del pueblo, Julio?, retrucó Harfuch con tono frío y preciso. Entonces explica por qué eliges estar al lado de quienes explotan a ese mismo pueblo. Tus fotos no son solo fotos. Envían un mensaje. Muestran que crees que es normal estar con personas que destruyen el México que dices representar. Chávez Jr. rió una risa seca, casi nerviosa. Me estás pintando como villano, Harfuch. Soy solo un tipo que pelea, que vino de abajo. No soy perfecto, pero tampoco soy el monstruo que quieres hacer parecer. Intentó sonar convincente, pero sus palabras sonaban débiles. No se trata de ser perfecto, respondió Harfuch sin dejar espacio para escapar. Se trata de responsabilidad. Llevas un nombre que inspira a millones. Cuando eliges esas compañías estás diciendo que eso es aceptable. Y no lo es. El aire se volvió más pesado. Chávez Jr. quería contraatacar, mantener la pose de héroe del pueblo, pero Harfuch no estaba allí para jugar. La carpeta en la mesa parecía latir como un corazón a punto de revelar secretos. Chávez sabía que el próximo movimiento de Harfuch sería más duro y el espacio para sus defensas se reducía rápido. El silencio en la sala era casi tangible, como si el aire estuviera cargado con el peso de las palabras no dichas. Julio César Chávez Jr. mantenía los ojos fijos en la mesa, evitando la mirada penetrante de Omar García Harfuch. El reflector iluminaba cada gota de sudor en su frente y la carpeta cerrada parecía una amenaza silenciosa.
Arfuch con su calma calculada estaba listo para presionar aún más. Julio, hablas del pueblo, pero tus acciones hablan más alto, dijo Arfuch con voz firme pero cortante. ¿Sabes qué significan tus fotos con esas personas? Glorifican el crimen. Hacen que el narco parezca algo brillante deseable. Y eso es peligroso. Chávez Jr. resopló intentando mantener la pose. Glorificar. Solo vivo mi vida. No le digo a nadie que siga lo que hago. Cruzó los brazos, pero el gesto parecía más defensivo que desafiante. Esas cosas que llaman narco es solo la cultura de donde vengo. Es el modo de las cosas en Culiacán. Arfuch inclinó la cabeza, los ojos fijos en Chávez. Cultura. No, Julio. Eso no es cultura. Es una fachada. Es el dinero fácil, las fiestas, los autos de lujo, las armas. Es una vida que parece libertad, pero es una cadena. Y tú con tu nombre estás diciendo a los jóvenes que eso es algo a lo que aspirar. Chávez Jr. negó con la cabeza, la voz subiendo un tono. No entiendes. No elijo quién está por ahí. Esas personas siempre han sido parte de mi mundo. No es como si fuera tras ellas. Intentó sonar convincente, pero había un vacío en sus palabras, como si él mismo no las creyera. No se trata de elegir o no, retrucó Arfuch sin dejar espacio para escapar. Se trata de lo que representas. Cada foto tuya con esas figuras es un mensaje. Estás diciendo que es normal, que es aceptable. Y eso inspira a otros a seguir el mismo camino. Un camino que destruye vidas, familias, comunidades enteras. Chávez Jr. abrió la boca para responder, pero dudó. Por primera vez parecía sin argumentos. El reflector parecía quemar aún más, destacando cada línea de tensión en su rostro. Quería defenderse, mantener la imagen de hombre del pueblo, pero Arfuch estaba desmontando su narrativa con precisión quirúrgica. Puedes decir que es solo tu vida, continuó Arfuch. Pero cuando eres Julio César Chávez Jr., tu vida nunca es solo tuya. Llevas un legado. Y estás eligiendo manchar ese legado con el brillo falso del crimen. La carpeta en la mesa seguía cerrada, pero su presencia era como una sombra sobre Chávez. Él sabía que Arfuch tenía algo concreto, algo que no podía negarse con palabras. ¿Qué había allí dentro? ¿Y cómo podría escapar del juicio que se acercaba cada vez más? La sala parecía encogerse bajo el peso del reflector que ahora iluminaba solo a Julio César Chávez Jr., dejando sombras danzando en su rostro tenso. Omar García Arfuch, con su calma fría, mantenía la presión, los ojos fijos en Chávez como si pudiera leer su alma. La carpeta, hasta entonces intacta, fue finalmente abierta con un movimiento lento y deliberado. El sonido del papel siendo volteado resonó como un trueno en la sala silenciosa. Basta de charlas, Julio, dijo Arfuch con voz firme. Vamos a los hechos. Sacó una fotografía y la deslizó sobre la mesa hacia Chávez. Era una imagen clara, Chávez Jr., en una fiesta en Culiacán, riendo, un vaso en la mano, rodeado de hombres de rostros conocidos, pero no por buenas razones. Figuras ligadas al crimen organizado. Chávez Jr. miró la foto y tragó en seco. Sus dedos tamborilearon en la mesa, pero intentó mantener la pose. Esto es solo una fiesta. No prueba nada. La voz salió más débil de lo que quería. Arfuch no parpadeó. Culiacán, 17 de marzo del año pasado. Una discoteca llamada El Diamante. Estabas allí con personas que la policía investiga desde hace años. No es una foto cualquiera, Julio. Es una prueba de que elegiste estar con ellos. Chávez Jr. rió una risa nerviosa, casi forzada. No controlo quién está en la fiesta. Soy de Culiacán, esas cosas pasan. No significa que sea parte de eso. Empujó la foto hacia atrás como si pudiera alejar la acusación. No significa, retrucó Arfuch. Sacó otra hoja de la carpeta, un informe con fechas, lugares y testigos. Tenemos registros. No estabas solo de paso. Te vieron con esas personas más de una vez. Conversaciones, brindis, abrazos. Esto no es casualidad. Es complicidad simbólica. Les das legitimidad. Chávez Jr. negó con la cabeza, el rostro rojo de rabia y vergüenza. Me están cazando. Toman una foto y crean una historia. No hice nada ilegal. Golpeó la mesa, pero el gesto parecía más desesperado que convincente. Arfuch se inclinó hacia adelante, la voz baja pero afilada. No se trata de legalidad, Julio. Se trata de lo que representas.
Cuando tú un ídolo aparece sonriendo junto a criminales, le dices al mundo que eso es normal, que es aceptable. Y eso tiene consecuencias. Los jóvenes te ven y piensan que el crimen es un camino al éxito. Chávez Jr. quedó en silencio, los ojos fijos en la foto. La imagen era más que una prueba, era un espejo mostrando quién había elegido ser. Quería replicar, pero las palabras no venían. La carpeta aún guardaba más secretos y Harfuch parecía listo para revelarlo todo. ¿Qué más había allí? ¿Y cómo podría Chávez defenderse cuando la verdad estaba tan clara frente a él? El reflector parecía quemar la piel de Julio César Chávez Jr., que ahora estaba visiblemente quebrado. La fotografía en la mesa con él riendo junto a figuras sombrías era como un ancla derribando su fachada. Omar García Harfuch, con su calma implacable, mantenía la presión, los ojos fijos en Chávez como si pudiera leer su alma. La carpeta seguía abierta prometiendo más revelaciones, pero Harfuch dejó que el silencio trabajara por un momento. Entonces, Julio, ¿qué tienes que decir?, dijo Harfuch con voz casi suave pero cargada de peso. Esta es tu vida, tus elecciones. ¿O vas a decirme que todo es un malentendido? Chávez Jr. respiró hondo, los puños cerrados sobre la mesa. Intentó recuperar la pose, pero el brillo de celebridad había desaparecido. Son amigos antiguos, murmuró con voz ronca. Gente que conozco desde siempre. No es como si estuviera haciendo negocios con ellos. Solo crecí con esas personas. Miró a Harfuch buscando alguna señal de comprensión, pero encontró solo una mirada fría. Amigos antiguos, repitió Harfuch con un tono cargado de ironía. ¿Crees que México aceptará esa excusa? Llevas el nombre Chávez Julio. Un nombre que significa lucha, honor. Y estás usando eso para justificar estar con criminales. Chávez Jr. bajó la cabeza, los hombros cayendo. Por primera vez la máscara de confianza se derrumbó mostrando algo más humano, más frágil. No entiendes, dijo casi susurrando. Todos esperan que sea perfecto, que sea mi padre. Pero no lo soy. Soy solo yo. Y eso es pesado. A veces siento que me asfixia, ¿sabes? El nombre, las expectativas, la soledad. Harfuch inclinó la cabeza pero no cedió. Entonces eliges esas compañías para escapar. Para sentirte libre. Hizo una pausa dejando que las palabras cortaran hondo. Esas personas no son tu libertad, Julio. Son tu prisión. Y lo sabes. Chávez Jr. levantó los ojos brillando con una mezcla de rabia y dolor. ¿Crees que es fácil? Todos juzgándome, señalándome. Solo quería vivir. Solo quería ser yo mismo por un segundo. La voz se le quebró y se frotó el rostro con las manos como si intentara borrar la verdad. Harfuch se recostó en la silla, la carpeta aún frente a él. Ser tú mismo no significa traicionar quién eres. O quien México necesita que seas. Hizo una pausa dejando que el peso de las palabras creciera. Aún no terminamos, Julio. Hay más. Chávez Jr. se congeló, el corazón acelerado. ¿Qué más podía tener Harfuch? La fotografía ya era un golpe duro, pero la promesa de más evidencias lo dejaba sin salida. Estaba acorralado y el colapso de su defensa era solo el comienzo de lo que estaba por venir. El aire en la sala estaba denso, como si el oxígeno estuviera cargado de tensión. Julio César Chávez Jr. parecía más pequeño bajo el reflector, los ojos rojos, la postura encorvada. La fotografía y las palabras de Omar García Harfuch habían roto su armadura y ahora luchaba por mantener lo que quedaba de su defensa. Harfuch, con la misma frialdad de siempre, tomó otro documento de la carpeta pero no lo mostró aún. Quería que Chávez sintiera el golpe final antes de revelar más. Julio, hablaste de soledad, de peso, dijo Harfuch con voz firme pero con un toque de emoción contenida. Pero ¿sabes quién lleva un peso mayor? Tu padre. Julio César Chávez, el hombre que dio todo por México. Un héroe de verdad. Y tú estás manchando ese nombre. Chávez Jr. levantó la cabeza de repente como si hubiera recibido un golpe. Sus ojos brillaron pero no de rabia, era dolor. No hables de mi padre, dijo con voz temblorosa. No sabes lo que es vivir a su sombra. Todos esperan que sea él pero no lo soy. Nunca lo seré. Harfuch no retrocedió. Entonces, ¿por qué eliges el camino que lo avergüenza? Golpeó suavemente la mesa, el sonido resonando en la sala. Tenías una opción, Julio. Podías honrar el legado de tu padre, ser un ejemplo. Pero preferiste las fiestas, los amigos antiguos, el brillo falso del crimen. Esto no es solo sobre ti.
Es una traición a lo que tu padre construyó. Chávez Jr. apretó los puños, las lágrimas comenzando a correr. ¿Crees que quería esto?, gritó con voz quebrada. Solo quería ser libre. Libre de ser el hijo de Chávez. Pero no importa lo que haga, nunca es suficiente. Golpeó su pecho la rabia mezclada con desesperación. Soy humano, ¿sabes? Me equivoco, caigo. Arfuch quedó en silencio por un momento, dejando que las emociones de Chávez estallaran. Luego, con tono casi paternal, dijo: equivocarse es humano, Julio. Pero insistir en el error sabiendo lo que está en juego es una elección. Y elegiste mal. Deslizó el documento sobre la mesa, un informe detallando más encuentros, más fotos, más conexiones con figuras peligrosas. Esto no es un error aislado. Es un patrón. Chávez Jr. miró el papel pero no lo tocó. Las lágrimas caían libremente ahora y se frotó el rostro derrotado. El público invisible, el México que decía representar, parecía juzgarlo a través de ese reflector. El dolor era visible, pero también el peso de sus elecciones. Arfuch se recostó, la carpeta aún guardaba más, pero el golpe ya había sido dado. Chávez estaba expuesto no solo como un hombre que erró, sino como alguien que tal vez se había perdido a sí mismo. La sala parecía más fría, el reflector implacable sobre Julio César Chávez Jr., que ahora estaba visiblemente quebrado. Las lágrimas se habían secado, pero sus ojos seguían rojos, el rostro marcado por el cansancio. Omar García Arfuch, con su postura firme, sostenía otro documento, pero lo dejó a un lado por un momento. Quería que Chávez absorbiera el peso de lo ya dicho antes de avanzar. Julio, tuviste una oportunidad, dijo Arfuch con voz firme pero con un toque de decepción. El gobierno ofreció ayuda. Tratamiento, seguridad, un camino para salir de esto. Rehabilitación, apoyo para reconstruir tu imagen. ¿Y qué hiciste? Lo rechazaste. Chávez Jr. levantó la mirada confundido como si intentara recordar. Ayuda, murmuró con voz ronca. No pedí ayuda de nadie. Mis amigos cuidan de mí. Siempre han cuidado. Intentó sonar convencido, pero las palabras sonaban vacías, casi automáticas. Arfuch negó con la cabeza lentamente. Tus amigos. Enfatizó la palabra con un tono cortante. Esos amigos que te llevan a fiestas con criminales. Que te hunden. Eso no es cuidado, Julio. Es un abrazo de serpiente. Te usan, te exhiben como trofeo. Y tú lo permitiste. Chávez Jr. apretó los puños, la rabia regresando por un instante. No sabes de qué hablas. Esas personas estaban conmigo cuando nadie más estaba. Cuando el mundo solo veía al hijo de Chávez, no a Julio. Golpeó el pecho, pero el gesto era más débil ahora, como si la energía se estuviera agotando. ¿Y qué te dieron?, retrucó Arfuch inclinándose hacia adelante. Un camino a la ruina. Tenías una mano extendida, Julio. Una oportunidad de levantarte, de honrar tu nombre, de ser más que un reflejo de tu padre. Pero elegiste quedarte con quienes te arrastran hacia abajo. Chávez Jr. quedó en silencio, los ojos fijos en la mesa. La fotografía aún estaba allí, un recordatorio cruel de sus elecciones. Quería hablar, defenderse, pero las palabras no venían. El peso de la verdad era abrumador. Arfuch continuó, la voz ahora más suave, casi como si ofreciera una última oportunidad de reflexión. México quería verte triunfar, Julio. No en el ring, sino en la vida. Podías haber sido un ejemplo de superación. Pero elegiste el camino fácil, el brillo falso. Y ahora estás aquí enfrentando las consecuencias. La carpeta en la mesa parecía menos amenazante ahora, como si el mayor golpe ya hubiera sido dado. Chávez Jr. no miraba más a Arfuch. Sus hombros estaban caídos, el rostro vacío. Sabía que la oferta de ayuda había sido real, pero la había rechazado por lealtad a un mundo que lo traicionaba. ¿Qué quedaba ahora? Arfuch se recostó, dejando que el silencio hablara. La verdad estaba expuesta, pero el juicio final aún flotaba en el aire. El reflector parecía más cruel ahora, iluminando a un Julio César Chávez Jr., que ya no intentaba defenderse. Estaba encorvado, los ojos fijos en un punto invisible en la mesa, como si intentara escapar de la realidad. Omar García Arfuch, con su presencia imponente, cerró la carpeta lentamente, el sonido resonando en la sala como un martillo en un tribunal. No necesitaba más pruebas, el juicio ya estaba claro, no para un tribunal sino para la nación. Julio, esta no es solo tu historia, dijo Arfuch con voz firme, pero como si hablara a todos los mexicanos. Es una lección para el país.
El glamour del narco, las fiestas, el dinero fácil es todo una fachada. Una mentira que engaña a los jóvenes, que destruye sueños y comunidades. Chávez Jr. no respondió. Sus dedos temblaban levemente, pero permaneció en silencio, como si las palabras de Arfuch fueran un espejo que no quería enfrentar. El jefe de seguridad continuó ahora con un tono más grave, casi solemne. No eres un criminal, Julio. Pero eres un símbolo de lo que pasa cuando elegimos mal. Cuando cambiamos valores por ilusiones. México necesita una libertad verdadera, no el brillo falso que elegiste. El peso de la palabra libertad pareció resonar en la sala. Arfuch se levantó caminando lentamente alrededor de la mesa, el sonido de sus zapatos contra el suelo marcando el ritmo. Tu padre luchó por respeto, por honor. Mostró que México puede ser grande. Y tú, Julio, tuviste la oportunidad de llevar esa antorcha. Pero preferiste el camino que lleva a la caída. Chávez Jr. levantó la mirada por primera vez, los ojos húmedos pero sin lágrimas. No quería caer, murmuró con voz casi inaudible. Solo quería ser yo. Era un susurro de derrota, no de lucha. Ya no era el boxeador confiado ni el hombre del pueblo que intentó ser. Era solo un hombre enfrentando el peso de sus elecciones. Arfuch se detuvo a su lado mirándolo con una mezcla de pena y firmeza. México no te juzga por ser humano, Julio, sino por elegir un camino que traiciona lo que somos. La libertad no está en las fiestas, en los autos, en los amigos que te hunden. Está en hacer lo correcto incluso cuando es difícil. El silencio regresó pesado y final. Arfuch volvió a su silla, pero no abrió la carpeta nuevamente. El veredicto moral estaba dado. Chávez Jr. no era solo un hombre en juicio, era un símbolo de lo que México no podía aceptar. El reflector aún brillaba, pero ahora parecía iluminar una verdad mayor. La caída de un ídolo no era solo personal, era una advertencia para todos. ¿Y qué haría Chávez ahora? Bajo ese peso aún estaba por verse. La sala estaba silenciosa, el reflector ahora una luz solitaria sobre Julio César Chávez Jr. Omar García Arfuch se había ido, dejando solo el eco de sus palabras y la carpeta cerrada sobre la mesa. Chávez Jr. permanecía allí, solo el rostro pálido, los ojos fijos en el vacío. El peso de todas las fotos, las acusaciones, el legado traicionado parecía aplastarlo. No había más cámaras ni público, solo él y la verdad desnuda. Se recostó en la silla, el cuerpo agotado, como si hubiera peleado una batalla y perdido. La imagen de celebridad, el carisma de Rin, todo eso se había derrumbado. Lo que quedaba era un hombre enfrentado a lo que se había convertido. Tocó la fotografía en la mesa, esa prueba cruel de sus elecciones, y sus dedos dudaron como si temiera que la imagen pudiera quemarlo. Solo quería ser libre, murmuró para sí mismo, la voz tan baja que apenas resonaba en la sala. Pero la libertad que buscaba en las fiestas, en los amigos, en el brillo del dinero fácil, ahora parecía una prisión. Lo sabía aunque doliera admitirlo. El nombre Chávez, que alguna vez lo elevaba, ahora era una cadena que lo hundía. El reflector parpadeó levemente como si marcara el fin de un acto. Chávez Jr. miró alrededor, la sala vacía reflejando su propia soledad. Había rechazado la ayuda, elegido a los amigos que lo traicionaban y ahora enfrentaba las consecuencias. No había aplausos ni multitudes gritando su nombre. Solo el silencio frío e implacable. Pensó en su padre en el ring, en las victorias que hicieron de México un país orgulloso. Julio César Chávez, el héroe, parecía tan lejano ahora como una sombra que nunca alcanzaría. Las lágrimas no vinieron esta vez, estaba seco, vacío. El trono que podría haber sido suyo era ahora una ruina y la leyenda que llevaba su apellido se había convertido en lamento. Chávez Jr. se levantó lentamente, las piernas pesadas como si cargara el peso del mundo. Miró hacia la puerta sabiendo que al cruzarla enfrentaría un México que ahora lo veía diferente. No como criminal, sino como un hombre que tuvo todo y eligió perder. ¿Qué haría ahora? ¿Reconstruir, huir o hundirse aún más? La respuesta no estaba allí en esa sala fría. El reflector se apagó dejando la sala en penumbra. Chávez Jr. se quedó parado un momento, una silueta contra la oscuridad. La historia no terminaba allí, pero el hombre que había sido ya no existía. Lo que vendría después, redención o caída final, dependía de elecciones que aún no sabía si estaba listo para hacer. Pero una cosa era segura, México estaba observando y la sombra de su nombre nunca lo dejaría. La sala ahora oscura parecía un eco del vacío que envolvía a Julio César Chávez Jr.
El reflector se había apagado, pero la verdad seguía iluminando cada rincón de su mente. Estaba solo la carpeta cerrada frente a él como un recordatorio de todo lo que Harfuch había expuesto. Pero el silencio no duró mucho. La puerta se abrió y un asistente entró entregando un sobre a Chávez. Era una carta escrita a mano sin remitente pero con un mensaje claro. Julio, el país te observa. Tus elecciones no son solo tuyas. México merece más. La carta no estaba firmada pero el tono era inconfundible. Harfuch o alguien de su equipo quería que Chávez enfrentara la realidad incluso fuera de la sala. Él arrugó el papel en la mano, los dedos temblando. Quería ignorarlo pero las palabras se clavaban como espinas. Se levantó y caminó hacia la puerta, la penumbra de la sala reflejando el caos en su interior. Afuera lo esperaba un mundo que ya no lo veía como el hijo de una leyenda sino como un hombre que había tropezado. Pero algo en él se resistía a aceptar la derrota total. Había perdido mucho pero tal vez no todo. Mientras cruzaba el umbral pensó en las calles de Culiacán, en las fiestas, en los rostros que Harfuch llamó peligrosos. Eran su mundo pero también su trampa. En la calle el aire frío golpeó su rostro. Un par de reporteros lo esperaban, cámaras al hombro, pero Chávez levantó la mano pidiéndoles que se alejaran. No quería flashes ni preguntas. Solo quería pensar. Caminó hacia su auto, la mente dando vueltas. La carta seguía en su mano como un peso que no podía soltar. México merece más. Las palabras resonaban mezclándose con la voz de Harfuch, con las expectativas de su padre, con el murmullo de un país que lo juzgaba. Se sentó en el auto pero no arrancó. Miró la carta de nuevo. No era solo una advertencia, era un desafío. Podía seguir negando, culpar al mundo, o podía enfrentar lo que había hecho. Pero enfrentar significaba admitir que Harfuch tenía razón, que sus amigos no eran solo amigos, que su vida no era solo suya. Era un paso que no sabía si podía dar. Un mensaje llegó a su teléfono. Era de uno de esos amigos antiguos invitándolo a otra fiesta. Ven hermano, aquí te cuidamos. La promesa sonaba familiar pero ahora tenía un sabor amargo. Chávez miró el mensaje, luego la carta y sintió el peso de una decisión. No respondió. En cambio puso el auto en marcha y condujo sin rumbo. La noche lo envolvía pero la pregunta seguía allí. ¿Podía cambiar o seguir cayendo? México esperaba y él aún no tenía una respuesta. Julio César Chávez Jr. conducía por las calles de Culiacán, la ciudad que lo vio crecer y ahora lo juzgaba. Las luces de los postes parpadeaban como si intentaran iluminar no solo el camino sino también su alma. La carta arrugada descansaba en el asiento del copiloto, un recordatorio constante de las palabras de Harfuch y del peso de su apellido. México merece más. Cada semáforo en rojo era una pausa forzada para enfrentar sus pensamientos. Pasó por un gimnasio viejo donde su padre entrenaba en los días gloriosos. La imagen de Julio César Chávez, el héroe del boxeo mexicano, parecía seguirlo desde los carteles desvaídos en la pared. Ese hombre había sido imbatible, un símbolo de esperanza. Pero su hijo se sentía como un eco roto, incapaz de alcanzar esa grandeza. Detuvo el auto frente al gimnasio, el motor aún encendido. Quería entrar, sentir el olor del cuero viejo, escuchar el eco de los golpes, pero algo lo detuvo. Un recuerdo lo golpeó. Años atrás, en ese mismo gimnasio, su padre lo había mirado con orgullo después de un entrenamiento. Hijo, tú puedes ser más grande que yo. Pero ese orgullo ahora estaba enterrado bajo las fotos, las fiestas, las elecciones que Harfuch había expuesto. Chávez Jr. apretó el volante, los nudillos blancos. No quería ser el hombre que manchaba ese legado, pero tampoco sabía cómo ser otro. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de sus amigos antiguos. Hermano, ¿dónde estás? La fiesta está buena. La tentación estaba allí, tan fácil como siempre. Pero las palabras de Harfuch resonaban más fuerte. Esos amigos no eran su salvación, eran su caída. Miró el gimnasio de nuevo, imaginando a su padre dentro, todavía esperando que él fuera más. Pero ser más significaba dejar atrás todo lo que lo definía ahora. Encendió la radio buscando una distracción, pero una noticia lo detuvo. Harfuch hablando en una conferencia. La lucha contra la cultura del narco es una lucha por el alma de México. Cada joven que elige el camino correcto es una victoria. Chávez Jr. apagó la radio con un movimiento brusco. Las palabras eran como un puñetazo. Harfuch no solo lo había enfrentado en la sala, lo seguía enfrentando en cada rincón de su mente.
Condujo de nuevo sin rumbo la ciudad un laberinto de recuerdos y elecciones. Podía volver a las fiestas, a los amigos, a la vida que conocía. O podía intentar algo nuevo, algo que lo acercara al hombre que su padre creía que podía ser. Pero ese camino era incierto, lleno de sombras que lo asustaban más que cualquier rin. La carta seguía en el asiento, un desafío sin respuesta. México lo miraba y él aún no sabía si podía mirar de vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este enfrentamiento tenso entre Harfuch y Julio César Chávez Jr.? ¿Fue entrevista o fue interrogatorio de verdad? Déjenos aquí en los comentarios su opinión, queremos saber qué piensan sobre todo esto. Y claro, si les gustó el video, no olviden dejar el like, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún contenido como este. Nos vemos en el próximo video.